Bueno, vamos a esperar, Buenas tardes a todos. Bueno, esperamos unos minutitos más, capaz que ingrese algún alumno más. La idea de hoy de trabajo es lo de estado gaseoso, íbamos a hacer las actividades y ahí yo subí también unas actividades y voy a hacer una presentación de unas diapositivas sobre el tema. Esto corresponde a la unidad 0 del programa también, o sea, estaría... en realidad yo lo tomé como la unidad número 1 del programa de Fundamentos de Química 2. Ya lo subí al programa en la plataforma, ahí lo tienen para ver, los libros, todo el material que se va a utilizar, y bueno, está dentro de la unidad número 1, estos temas. Así que después vamos a ver soluciones también, que es el otro tema que sigue, y soluciones de las propiedades coligativas. Bien, entonces voy a hacer la presentación. Bueno, aquí yo tengo unas diapositivas como para comenzar a trabajar un poco. Es del estado gaseoso y de las propiedades de los líquidos también, que nos sirven bastante para trabajar. Acá sale un cartelito, porque ahí está, listo, porque es como que esto yo lo hice la presentación, estaba trabajando con los PowerPoint nuevos, digamos. Bueno, no sé si se me escucha bien, alumnos. A ver. Sí, profe. A ver, algo que ingrese Salvatierra, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces retomo desde el estado gaseoso. Espero un momento más, así ya van ingresando más alumnos. Bien. Bueno, tenemos el estado gaseoso y líquido. Vamos a ver las leyes de los gases, la efusión y la difusión, y las propiedades de los líquidos. ¿Qué características generales tiene el estado gaseoso? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Tiene volumen propio el estado gaseoso? No, No. ¿Forma? se adapta a la forma del recipiente. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo sería el caso de los espacios intermoleculares en el caso del estado gaseoso? Es muy débil, por lo que los espacios moleculares son, a ver, me fijo ahí qué es lo que más dice, son grandes. Bien, son muy grandes. Muy bien, las fuerzas de cohesión de sus partículas, sí, está bien, muy bien, Leandro. Bueno, muy bien lo que me están respondiendo. A ver, otra pregunta antes de seguir con la diapositiva. Si nosotros entonces, ¿qué tipos de movimientos presentan las moléculas en el estado gaseoso?
Rotación, traslación y vibración. Muy bien. Rotación, traslación y vibración. Muy bien. ¿Y eso qué es lo que le permite a los gases? ¿Qué particularidad van a tener gracias a esos movimientos en la vida cotidiana, por ejemplo? Ejercen presión, muy bien. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si uno, por ejemplo, está cocinando y siente el aroma? ¿Por qué siente el aroma de la comida? Porque se difunden. Bien. Y, por ejemplo, supongamos que tenemos por aparte, nos ponemos un perfume, supongamos que se están preparando para salir, se preparan, como dicen, se producen y quieren salir a la confitería, ahora que dentro de poco van a permitir que vuelvan a los boliches, y ustedes se ponen un perfume determinado porque, bueno, quieren impresionar, como se decía antes, a las personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me pongo el perfume? Supongamos me pongo el perfume en el cuello, por decirles un ejemplo. ¿Y qué pasa con el caso de las moléculas ahí? ¿El perfume en qué estado está? Líquido. En estado líquido. ¿Y qué ocurre cuando entra en contacto con la piel? Vieron que nosotros tenemos nuestro cuerpo que está de una determinada temperatura. Entonces ese perfume que está en estado líquido, ¿a qué estado va a pasar? Ajá. Pasan del estado líquido a un estado gaseoso, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Entonces las moléculas ahí van a estar más libres, se van a mover fácilmente y entonces por eso van a dejar lo que nosotros decimos la estela del perfume, que eso es porque las moléculas se van trasladando, ¿no es cierto? Y uno puede percibir. Y eso tiene que ver también con la difusión, ¿sí? Bueno, esos son ejemplos de la vida cotidiana. Lo mismo que están haciendo café y uno siente el aroma a café, están tomando mate cebado y se siente, o están preparando tortilla a la parrilla y se siente el olor, los aromas, debido a eso. Bueno, eso es para empezar. Ajá. Bueno, entonces pasamos del estado. Ahora, para que sea sublimación, ¿sí? Yo les aclaro la diferencia. El caso de la sublimación ustedes la pueden encontrar cuando sacan la cubetera del freezer y la dejan en este caso, a la temperatura ambiente, y lo que ocurre es que ven el vapor condensado, comienzan a notar, y eso es porque pasa del estado sólido al gaseoso bruscamente, o sea, no pasa por el estado líquido. Ese es un ejemplo de lo que se ve la sublimación. Lo mismo que ocurre con la naftalina, con el azufre, depende del estado que esté. Por ejemplo, si uno lo pone y se lo calienta a una temperatura mayor, al azufre va a ir pasando por distintas etapas, van a tener distintos alótropos. Y después, en un momento dado, con uno de los alótropos, si hago mucho calentamiento, del sólido puede pasar directamente al estado gaseoso. La naftalina, el incienso, el alcanfor, el yodo, son algunos de las sustancias que subliman. Y bueno, el azufre, a medida que voy calentando el azufre, por ejemplo, para que se vaya fundiendo, voy a notar que el azufre va cambiando de estructura y de color. ¿Por qué? Porque ahí se forma o se produce lo que nosotros llamamos las variedades alotrópicas. El azulfa alfa, el beta, el gamma, con cristalización monoclínica, con otras, bueno, las distintas cristalizaciones. Bueno, eso ocurre, ¿sí? Y eso se puede observar colocando
un pedacito de la barra de azufre en una lata de esas de durazno limpias, lavadas y limpias, y se coloca sobre la hornalla de la cocina y uno comienza a hacer las observaciones de esos cambios, de las variedades alotrópicas. Es una experiencia sencilla que uno la puede hacer con los alumnos en clase, por ejemplo, se puede trabajar. Bueno, ahora me voy a compartir, ahora vamos al estado gaseoso, vamos a continuar y empezamos con esta diapositiva. Nosotros teníamos el estado sólido, el estado líquido, el gaseoso y el plasma, que el plasma es el cuarto estado de la materia, nada más que en este caso tenemos los núcleos separados que el núcleo donde están los protones y neutrones están separados de los electrones. Generalmente el estado de plasma es que está, por ejemplo, para que se produzca la fusión nuclear en las estrellas y la fisión nuclear en el caso del uranio en las usinas nucleares. Bueno, el estado gaseoso, ¿sí? En este caso hablábamos que tienen una mayor velocidad que los líquidos y que los sólidos. Al tener mayor velocidad, los choques son elásticos y el aumento, o sea, al aumentar los choques, aumenta la temperatura, entonces de un líquido podemos pasar a un estado gaseoso. Acá, por ejemplo, el término gas, acá yo anoté, fue acuñado por el científico de origen flamenco Jean-Baptiste van Helmont en el siglo XVII y proviene del término latino chaos, caos, pues el estado observable de las partículas de un gas tiende a la dispersión y a un aparente desorden, o sea que las moléculas están caóticas, a eso se referían. Entonces este estado de la materia es más caótico, es decir, porque tiene una energía cinética elevada, los movimientos en este caso son también al azar y pueden chocar, si están dentro de un recipiente, pueden chocar con el recipiente que lo contiene, provocando una presión interna del gas. Bueno, los gases presentan propiedades físicas y no tienen forma definida, que es lo que ustedes decían, que adoptaban el recipiente, la forma del recipiente. Y tampoco tienen un volumen definido. A ver, me fijo quién. Ahí está. Listo, seguimos entonces. Bueno, en este caso también nosotros podemos decir que no tienen un volumen definido, pero tienden a ocupar, acá dice copar, pero es lo mismo que poner ocupar el volumen del espacio en donde se encuentran. O sea, si estoy en una botella, ocupar todo el volumen que tiene la botella. Dice, son altamente compresibles, quiere decir que nosotros podemos aumentar la presión o disminuir la presión. Al aumentar la presión, el aumento de la presión se hace una compresión y cuando disminuyo la presión se hace una expansión. Entonces tiene facilidad. Entonces en la expansión el volumen aumenta, la presión disminuye. En cambio en la compresión la presión aumenta y el volumen disminuye. Después también podemos tener en cuenta la temperatura. Si se incrementa la temperatura, los gases se expanden, o sea, tienen mayor movilidad las moléculas, mientras que al enfriarse se contraen, o sea, tiene que ver con esto del aumento de la presión y disminución del volumen. Entonces, estas tres variables son muy importantes, llamadas variables de estado: la presión, la temperatura y el volumen. Y posteriormente también vamos a tener en cuenta lo que nosotros llamamos la composición. En ese caso, también es otra variable de estado que permite, por ejemplo, trabajar con la ley de los gases ideales. A los gases y a los líquidos se los denomina fluidos, porque se desplazan con poca fricción entre un envase y otro. Es decir, que tienen la tendencia a fluir fácilmente, o sea, se derraman, fluyen, se pueden mover fácilmente. Esa característica permite que los gases, por ejemplo, cuando yo estoy calentando un gas en una habitación, el aire en una habitación con una estufa, permite que las moléculas que están más frías, caliente, comienza a aumentar la temperatura porque estoy entregando energía y el movimiento es mayor.
Entonces las moléculas que se encuentran en la parte superior ascienden y las que tienen menos energía cinética y menos temperatura vuelven a la parte inferior de la habitación. Y ese tipo de corrientes se llaman corrientes de convección, porque los gases y los líquidos tienen la particularidad de transferir el calor por medio de la convección. Cosa que no es así con los sólidos, que lo hacen por conducción. Y también los gases pueden tener formas por radiación también. ¿Sí? La radiación, en el caso que yo ponga una estufa, ¿no es cierto?, halógena o un caloventor, todos esos tipos de estufas, también tenemos en ese caso, por ejemplo, más que nada las halógenas y las que eran con tubos antes, entonces ahí se observa bien la radiación. El caloventor más bien lo que hace es mover la masa de aire para que se agite, ¿no es cierto?, las moléculas del aire, y de esa manera aumente la energía cinética y se produzcan las corrientes de convección. Otra cosa muy importante de los gases es que las partículas de los gases están alejadas entre sí y que su peso total es menor y son menos afectadas por la gravedad, pudiendo permanecer en suspensión en la atmósfera. Los gases dicen que pueden ser más o menos densos que el aire, dependiendo de su naturaleza, y así elevarse o caer una vez que son liberados a la atmósfera. El sabor, el olor y el color de los gases depende de los elementos que lo conforman. Y bueno, los gases en este caso se difunden con rapidez en el vacío o entre otros gases. No sé si se podrá, a ver, veré si lo puedo mover acá un minuto, porque había puesto un diseño, a ver si se puede mover ese diseño. Espero que cargue. Está un poco lento el internet. Ahí está. Bueno, en este caso, a ver si lo puedo ver. Aquí está. Esa sería la difusión, ¿ven? En este caso se puede observar la mezcla que se produce de distintos tipos de moléculas y ese es el fenómeno de difusión que hablan ahí, que los gases se difunden con rapidez en el vacío o entre otros gases. Bien. A ver, vamos a ver si puedo hacer la presentación. Y ahí se observa, ¿ven? Entonces se observa bien ahí el fenómeno. Bueno. Después otras características de los gases es la expansibilidad, que todo gas trata de ocupar el máximo volumen que le sea posible, independientemente de los otros gases que lo acompañen. Y la compresibilidad, todo gas puede ser fácilmente comprimido a volúmenes pequeños. La difusión, ¿sí?, consiste en que las moléculas de un gas se trasladan a través de un otro cuerpo material debido a su alta energía cinética y alta entropía. Cuando hablo de alta entropía es mucho grado de desorden, ¿sí?, mucha energía cinética, mucha velocidad en las moléculas. Y en el caso de la efusión, todo gas puede pasar a través de un pequeño orificio, que puede ser de una pared permeable o semipermeable. Un caso típico es cuando inflamos un globo con el gas helio, por ejemplo, y después de un tiempo se observa que disminuye el tamaño. Bueno, ¿por qué? Porque por los poros del material con el que se infló el globo, que puede ser látex, por ejemplo, tiene poros, es una pared porosa, y por ahí se produce el escape por esos pequeños orificios del gas. Y eso se llama efusión. Los líquidos tienen difusión igual que los gases. En cambio, los gases son los que tienen efusión. Es una característica propia de los gases. Después, las propiedades químicas que pueden tener los gases. Los átomos y las moléculas de un gas se hallan alejadas entre sí y movilizándose a niveles de energía muy elevados, que es lo que les contaba recién. Y, por ejemplo, resulta muy importante que el estado de agregación de la materia, en principio, no altera las propiedades químicas de las sustancias. Por lo tanto, la naturaleza química de los gases
puede variar enormemente. Algunos pueden ser inertes, otros inflamables, otros corrosivos, otros tóxicos, ¿sí? Por ejemplo, un gas tóxico, el gas cloro, ¿sí? Inertes, bueno, hablamos de los gases nobles, ¿no es cierto? El helio, el neón, el argón, criptón, etc. Bueno, en el caso, entonces, las variables de estado que son parámetros termodinámicos, y tenemos la presión, el volumen y la temperatura, que son los más importantes. Que más o menos eso es lo que hemos visto. Después ustedes habían hablado de la ley de Boyle-Mariotte. A ver, yo voy a salir de acá un ratito. Voy a dejar de compartir. A ver, voy a salir. Voy a hacer un escape de esto. Ahí está. Y me voy acá. Aquí, así puede ingresar el alumno, la compañera. Bueno, a ver, con respecto a las leyes de los gases, ¿cuáles son las leyes de los gases que hemos visto el cuatrimestre pasado? La de Charles, ¿Sí? la de Gay-Lussac y Bien, la de Boyle-Mariotte. bien. ¿Qué característica tiene la ley de Boyle-Mariotte? ¿Cuáles de las variables de estado es constante? La temperatura. Muy bien. ¿Y cómo sería la fórmula general de para trabajar con esa ley? Aquí yo la tengo como P, presión por volumen igual a temperatura. Ajá, que la temperatura sería constante en ese caso. Y si yo tuviera dos presiones y dos volúmenes, ¿cómo pondríamos la expresión? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Muy bien, correcto. Bueno, ahora vamos a la de la ley de Charles. En ese caso, ¿quién es cuál de las variables de estado permanece constante en la ley de Charles? La presión. Presión. La presión. ¿Cómo sería la expresión general de esa ley? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Muy bien, correcto. Bien, ¿y la ley de Gay-Lussac? Con volumen constante. Y Bien. la fórmula sería presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Muy bien, correcto. Si nosotros ahí tuviéramos que ver desde el punto de vista matemático, en el caso de la presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 por volumen 2, esa sería una magnitud inversamente proporcional o directamente proporcional. Inversamente. Directamente. Inversamente proporcional. Y el gráfico sería una recta o una, digamos así, como si fuese una media hipérbola. El gráfico sería como una curva creciente. Exactamente. Que sería una media hipérbola, ¿no es cierto? Y en el caso de la presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿esa es inversa o directa? ¿Cuál dijo, profe? Directa. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Directa. Directa, muy bien. Siempre que una magnitud sea inversamente proporcional, el producto de las dos, digamos, de las variables es igual a constante. Y la directamente proporcional es el cociente entre las dos variables, es constante. Entonces, si yo tengo y sobre x, sería constante. Si yo tengo x por y igual a constante, ahí es inversamente proporcional. Bueno, eso es para ver, y eso tiene que ver también con los gráficos, con los gráficos que ustedes puedan ver o resolver, armar, entonces tienen que tener eso en cuenta. Cuando es a presión constante se llama
que es una transformación isotérmica, cuando es a presión, presión constante es isobárica, y cuando es a volumen constante se dice isocórica, ¿sí? Volumen constante, presión constante, temperatura constante. Bueno, si nosotros trabajamos con estas tres leyes que ustedes nombraron, ¿a qué ley llegamos? La ley de los gases ideales. Ajá. Y la ley general de los gases, ¿sí? Bien, y después de los ideales, se usa para los ideales, por supuesto, pero ¿qué es lo que no se tiene en cuenta ahí en esta fórmula? Si yo digo P1 por V1 sobre T1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es lo que ¿El se número mantiene de moles? constante? ¿Cómo? Ah, ¿el número de moles? Exactamente, se mantiene constante el número de moles, correcto. Muy bien. Ahora, ahora cuando ya vamos a las leyes de los gases ideales, ustedes saben que la fórmula es Presión por volumen igual a moles por el R, que vendría a ser la constante, por bien, T, por la presión, por la temperatura, por decir. por la temperatura. ¿Esa temperatura en qué unidades se mide? ¿En Celsius o en Kelvin? En Kelvin. En Kelvin, muy bien. ¿La presión en qué unidades se mide? Atmósfera. Atmósfera, es la que más usamos nosotros. Después el volumen, ¿en qué los podemos medir? Litros. En litros. Bueno, ahí hago una aclaración. Nosotros usamos litros por usos y costumbres, porque los litros en realidad son medidas de capacidad, y nosotros en realidad hacemos la conversión de litro con decímetro cúbico. El decímetro cúbico en realidad sería la unidad de volumen, ¿sí? Pero nosotros la convertimos a litro. Entonces ustedes cuando hacen las conversiones dicen 1 mililitro, centímetro cúbico, litro, decímetro cúbico, kilolitro, metro cúbico, ¿sí? Entonces, litro, mililitro, kilolitro son medidas de capacidad, ¿sí? De las unidades de capacidad. En cambio, el volumen sería decímetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico. Se usan las dos, coexisten las dos, así que no hay ningún tipo de problema, pero quería aclarar eso porque a veces hay veces que encuentran, por ejemplo, unidades así de ciertas constantes que varían, ¿no es cierto? Algunas les ponen decímetros cúbicos, la otra le ponen litro, pero está bien, lo mismo se puede utilizar. Bien, ahora, supongamos que yo tengo, bueno, ya me dijeron que la presión se medía en atmósfera, que el volumen en litros o en este caso decímetros cúbicos, después tenemos el número de moles, el N, el R, que es la constante general de los gases, y la temperatura en Kelvin. ¿Qué es lo que, para poder tener el R, es esa constante? Ahí está, que puse que se me estaba agotando la batería. Bueno, esta constante R, ¿de dónde se la obtiene? Esa recién se le sacaría de la ley del, o sea, de P, presión por volumen sobre temperatura, ¿qué? Bien, la presión sería en ese caso una atmósfera, ¿no es cierto? El volumen, 22,4 litros, ¿sí? Y la temperatura, 273 Kelvin. El valor ese que nosotros obtenemos, de ahí se obtiene la constante general de los gases, ¿sí? Que es la que ustedes ponen 0,0082 atmósferas litros sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces es con las condiciones normales de presión y temperatura. Y ahí se saca la constante general de los gases. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos hablar de los gases, de las leyes? ¿Qué otras leyes hay? A ver, voy a volver a la presentación. Pero tengo que pedir, a ver, voy a venir acá
Voy a volver a hacer la presentación para que podamos ver, porque si no, no podemos ver nada. Y ahora ingreso acá. Y vamos a ir a la presentación. Bueno. Entonces esto es lo que hemos repasado. Todo esto que ustedes me dijeron es lo que está aquí, ¿sí? Después yo les subo la diapositiva. Bueno, en este caso hay una diferencia entre los gases ideales y los gases reales. Los gases ideales se los llama así a los gases hipotéticos o teóricos, imaginarios, compuestos por partículas desplazándose aleatoriamente y sin interactuar entre sí. O sea, es muy pequeña la interacción entre ellas. Este es concepto físico-químico útil para la mecánica estadística, ya que permite la utilización de una ecuación de estado simplificada conocida como la ley de los gases ideales, que es la que ya estuvimos hablando. Y bueno, ahí hablamos de las fuerzas de atracción o de repulsión entre moléculas. Dice que tienen siempre el mismo número de moléculas. Después no hay fuerzas de atracción o repulsión entre moléculas. No hay colapso de las moléculas. Después habla de un gas ideal. Este es el proceso en el que un líquido pasa al estado gaseoso llamado vaporización, por ejemplo, es un caso típico. Y veamos acá, les puse un ejemplo. Dice que esto ocurre cotidianamente cuando aumenta la energía calórica de los líquidos, por ejemplo, por acción de la luz solar. Cuando la temperatura aumenta hasta superar el punto de ebullición, el líquido se transforma en gas. Es importante señalar que el punto de ebullición es distinto según el líquido del que se trate. Por ejemplo, el agua hierve a los 100, a ver, ya me fijo, a ver si puedo ver quién es el que permite, a ver, acá, ahí está. A ver, vuelvo acá, vuelvo a la presentación. Bueno, como les decía recién, si nosotros tenemos el agua hierve a 100 grados Celsius y se convierte en vapor, gas. Bueno, en este caso, siempre y cuando estemos a nivel del mar, ¿no? Porque nosotros acá tenemos una temperatura de ebullición o punto de ebullición menor. Eso debido a la altura, ¿sí? Al aumentar, al tener la altura, o sea, mayor altura, disminuye el punto de ebullición. Tiene que ver también con la presión, ¿sí? Bueno, hay una diferencia muy importante entre decir gas y decir vapor. El vapor, ¿sí? Es por ejemplo, yo puedo tener un sólido o un líquido que pasa a estado gaseoso, eso se llama vapor. En cambio, un gas es una sustancia que ya normalmente a temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Por eso en este caso el vapor es una cosa y el gas es otra, ¿sí? Los conceptos esos tienen que quedar claros. Después, por ebullición, un líquido puede evaporarse a menores temperaturas. Esto se debe a la que las moléculas superficiales pueden tener una energía cinética suficiente como para romper sus enlaces con otras moléculas y liberarse a la atmósfera. Si, por ejemplo, yo tengo un líquido como el agua, pasa a estado gaseoso, o sea, se transforma en vapor, y para que pase a la atmósfera, las fuerzas de atracción intermoleculares en el agua serían las fuerzas las de puente hidrógeno. Entonces se produce la ruptura de esa unión puente hidrógeno, entonces por eso pueden liberarse a la atmósfera. La evaporación ocurre a nivel de la superficie del mar, de los ríos, de los lagos. Y otro caso de evaporación es cuando colgamos la ropa y esperamos que el sol y el viento, uno dice, bueno, tendí la ropa para que se seque al sol, o por acción del aire, en movimiento, que es el viento. Entonces, en este caso, también trabajamos con la evaporación. Después tenemos la sublimación de los gases, que uno de sus compañeros había hablado de la sublimación recién, y que pasan del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el líquido. Generalmente, supongamos que tenemos el yodo, acá les puse un ejemplo, el yodo que a 100 grados pasa directamente de estado sólido a gaseoso. Eso se puede observar.
pero el yodo no se puede manipular fácilmente porque el yodo es tóxico. Después otro caso muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es otro pasaje o cambio de estado, es la condensación que ocurre. Entonces, la condensación de los gases, por ejemplo, es un proceso contrario a la evaporación e involucra la eliminación o sustracción de la energía calórica de un gas. En este caso, lo que pasa es que las moléculas comienzan a moverse lentamente y en ese caso comienzan a interactuar las fuerzas de atracción, ¿sí?, de cohesión, y se convierten en gotas de líquido. Por ejemplo, sobre las superficies o precipitándose al suelo. Y ese fenómeno es lo que uno los ve muchas veces, el famoso rocío que uno ve a la mañana, sobre todo en la época de otoño-invierno. Bueno. Por ejemplo, esto ocurre en baja atmósfera cuando tras alejarse de la superficie de la Tierra, el vapor de agua evaporado se enfría y forma nubes, de las que caen de vuelta las gotas de agua hacia el suelo. Eso es la lluvia. Pero el otro caso que yo les dije también se observa y es el rocío. Bueno, y la sublimación inversa involucra el paso de gaseoso directo a sólido, sin pasar antes por el estado líquido, y tiene lugar bajo condiciones muy puntuales de presión, que fuerzan las partículas de gas a juntarse hasta formar estructuras moleculares rígidas. Esto es muy habitual, la sublimación inversa se da en los polos de la Tierra, en las cumbres de las montañas o en cualquier otro ambiente donde la temperatura es tan baja que no se forma agua líquida a partir de la humedad, sino hielo y nieve. Entonces, esa es la característica que tiene. Entonces, son algunas de los cambios de estado que pueden ocurrir. Después podemos tener lo que es el vapor de agua, el aire, el butano, el metano, que son distintos, son distintas sustancias o ejemplos de materia en estado gaseoso. Por ejemplo, el vapor de agua, al evaporarse, el agua cambia al estado gaseoso en forma de vapor, algo perfectamente evidente cuando hervimos agua o ciertos líquidos en los que está presente, cuando surge una columna de vapor blanquecino de la olla. Bueno, acá yo cuando puse esto, yo les quería aclarar lo siguiente. El vapor blanquecino que se ve de la olla ya es el vapor condensado. Nosotros cuando vemos el vapor es transparente. O sea, cuando yo veo ese vapor blanquecino es que el vapor ya se condensó. Por eso donde se ve bien es en el pico de la pava, cuando recién está hirviendo y comienzo a ver esa columna de vapor blanquecino en el borde entre el pico de la pava y cuando sale el vapor blanquecino, ahí se observa el vapor realmente. Ese es el vapor. El blanquecino es el vapor condensado. El aire también, el mismísimo aire que respiramos, es una masa homogénea de gas, mezcla de elementos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, que generalmente son transparentes, incoloros e inodoros. Y el butano es un gas de naturaleza orgánica derivado del petróleo, compuesto por hidrocarburos inflamables. ¿Sí? En este caso se usa para generar calor en nuestras cocinas, siempre y cuando ustedes tengan supergas. El supergas tiene butano-propano. En cambio, el gas natural tiene metano y etano. El gas natural tiene un 98% de metano y un 2% de etano. Y las bacterias que son anaeróbicas, metanogénicas, son las que producen el metano, eso es desde el punto de vista microbiológico. Pero nosotros el metano también se puede encontrar en los pantanos y se puede encontrar en bolsas de ese gas que se llama gas grisú en las minas de carbón, a cielo abierto o a cielo cerrado. También están presentes el metano. Bueno, acá les puse unas imágenes, unos gráficos para que ustedes tengan, y es el repaso, digamos, de las fórmulas. Después acá están las fórmulas, las características que ya estuvimos viendo para que ustedes observen,
Y bueno, aquí les puse otra ley que no me habían nombrado, que era la ley de Dalton. Y a ver, yo voy a hacer un escape de aquí y me voy acá a preguntar, ¿en qué consiste la ley de Dalton? Que cada gas ejerce su propia presión como si estuviera solo. Exacto. Y la ¿Y suma cuál es la fórmula que usamos? Muy bien. Bueno, por ejemplo, cada gas ejerce su presión, ¿no? Entonces la suma de cada presión de cada gas va a ser la presión total que ejerce. Muy bien. Bien. ¿Alguien se acuerda lo que es una fracción molar? Es el número de moles sobre el número de moles totales. Muy bien. Bueno, a ver, veamos acá, vamos a ir al Jamboard, a la pizarra. Entonces aquí vamos a ingresar y vamos a poner, vamos a anotar lo que me acaban de decir. Entonces, estado gaseoso voy a poner acá. Y vamos a comenzar a trabajar con esto. Y le voy a poner un fondo así para que podamos, no, lo voy a hacer un poco más oscuro para que podamos ver un poco más, o cuadriculado, a ver. Bueno, ahí. Entonces me habían dicho, a ver, que la ley de Dalton entonces en este caso nosotros teníamos, a ver, la expresión de la ley de Dalton, que era la presión total es igual a la sumatoria, ¿sí? Vamos a poner la presión parcial 1 más la presión parcial 2, ¿sí? Más una presión parcial 3, ¿sí? Etcétera, y eso me daba la presión total del sistema. Bueno, y ahora ahí les había hecho una pregunta, que eran las fracciones molares. Entonces ustedes me dijeron que una fracción molar, ¿sí? La fracción molar se la representa con una X mayúscula y depende de la sustancia que yo esté trabajando, le puedo poner X sub A. Entonces, en ese caso, si nosotros escribimos, va a ser igual al número de moles, N sub A, sobre el número total de moles. ¿Sí? Bueno, ese número total de moles se lo puede obtener. A ver, voy a escribir, si tuviéramos en este caso, dos que son estos gases, a ver si lo puedo subir ahí voy a poner igual. Así queda bien la expresión. Y supongamos que tenemos otro gas, otra fracción molar, por ejemplo, X sub B, entonces eso va a ser igual, ahora lo voy a poner con mayúscula, X sub B igual al número de moles de B, ¿sí? Número de moles de B, dividido el número total de moles. Bueno, pero el número total de moles es igual al número de N sub A, que el número de moles de A, números de moles de A, más el número de moles de B. Si tuviera más gases, por ejemplo, más sustancias A, B, C, entonces tendríamos la fracción molar de A, la fracción molar de B, la fracción molar de C. Bueno, cada una de las presiones parciales, ¿sí? La presión parcial, voy a poner así, presión parcial, ¿sí? Es igual, la presión parcial va a ser igual a la fracción molar por la presión total. Esa sería la manera en que nosotros podemos hacer los cálculos, ¿sí? Para obtener para cada gas. Conociendo, por ejemplo, la presión total, supongamos al nivel del mar, o conociendo la presión total que uno les da a esta altura, digamos, se les da el dato y ustedes pueden obtener la presión parcial de cada uno de los gases. Y les podemos dar, por ejemplo, el número de moles.
del gas A, del gas B, y de acuerdo a eso pueden sacar la fracción molar. La idea es una de las formas de expresar concentraciones, son las fracciones molares. Bien, supongamos que nosotros podemos tener en estos casos problemas que podemos resolver con esto para conocer las presiones parciales, conociendo la presión total y conociendo el número de moles. Entonces la ley de Dalton me sirve. Bueno, volvamos a el estado gaseoso, a la presentación. A ver, bueno, en este caso entonces, sí, tenemos la ley de Dalton, que es lo que dijo su compañero recién, que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Las leyes de los gases se aplican a las mezclas, ¿sí? Y una presión parcial, cada componente de una mezcla de gases ejerce una presión igual a la que ejercería si estuviese él solo en el recipiente. O sea, si yo tengo una mezcla de gases, es igual a la presión si estuviera un solo gas. Bueno, la ley de Dalton, ¿sí?, es de las presiones aditivas. Entonces nosotros acá, perdón, nosotros tenemos una presión de la mezcla de un gas, por ejemplo, tenemos el número de moles de los gases, la constante general de los gases, la temperatura sobre el volumen, y nosotros podemos acá hacer un cociente, ¿sí?, entre una presión, en este caso parcial, ¿sí?, sobre una presión parcial de la mezcla, teniendo la temperatura de la mezcla y el volumen de la mezcla, y bueno, se hace la deducción matemática para obtener la fracción molar. De acá nosotros podemos deducir de dónde sale la fracción molar, porque pongo el número de moles de I por la constante general de los gases, por la temperatura de la mezcla sobre el volumen de la mezcla, sobre el número de moles de la mezcla, por la constante general de los gases, por la temperatura de la mezcla, sobre el volumen de la mezcla. Entonces simplificamos todos estos términos y me va a quedar el número de moles del gas solo, digamos, ¿sí? Profe, Después, ¿sí? No se ¿usted ve, está ¿no? compartiendo? A ver, disculpen. Parece que no sé. A ver, vuelvo a ver. A ver, vuelvo acá porque parece que estamos con problemas de nuevo. Vuelvo aquí. A ver, vuelvo a entrar. A ver si entra el estado gaseoso. A ver, ahí está. Bueno, listo. Aquí está. Bueno, acá les muestro, esto es lo que estaba tratando de explicarles. Vuelvo a decir porque, bueno, no se veía, disculpen. Acá la ley de Dalton, ¿no es cierto?, de las presiones aditivas. Entonces nosotros lo que queremos sacar es de dónde sale lo de la fracción molar, cómo la puedo sacar esa fracción molar. Entonces yo tengo acá el caso de una mezcla de gases. Tengo una presión de la mezcla, es igual al número de moles de la mezcla por la constante general de los gases, por la temperatura, sobre el volumen. Entonces yo quiero sacar la presión parcial de un determinado gas que tengo sobre la presión de la mezcla, y tengo una determinada temperatura de la mezcla y un volumen determinado de la mezcla. Entonces, nosotros sabemos que la presión parcial de este gas I es igual si lo reemplazo como si fuese esto, sería el número de moles de I por la constante general de los gases sobre la temperatura de la mezcla, porque estoy usando esas condiciones, sobre el volumen de la mezcla. Dividido la presión de la mezcla es lo mismo que poner el número de moles de la mezcla por la constante general de los gases por la temperatura sobre el volumen de la mezcla. La temperatura es el de la mezcla. Entonces se cancela la constante general de los gases, la temperatura de la mezcla y el volumen de la mezcla. Por eso solamente me queda el número de moles del gas, este caso, que es sobre el número de moles de mezcla, y eso lo llaman I sub I, que es la fracción molar en realidad. Entonces, si yo acá este valor lo reemplazo a esto, me va a quedar la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión de la mezcla, o sea, la presión total. Es otra forma
de mostrar de dónde se deduce. Aquí, en este caso, es la deducción, o sea, usando la ley de las presiones parciales de Dalton, también se puede llegar, ¿no es cierto?, a una expresión de la constante, o sea, la ley de los gases ideales. Por ejemplo, si yo tengo acá una presión 1, tengo la presión parcial del helio, es 1 atmósfera. La del neón es 2 atmósferas y la del argón 3 atmósferas. La presión total es la suma, son 6 atmósferas. Entonces, en este caso, ¿sí? Tenemos las 6 atmósferas y acá tengo que la presión 1 por el volumen 1 es igual al número de moles del gas 1 por la constante general de los gases por la temperatura. Si nosotros acá vamos trabajando y sumamos todo esto, yo lo voy a poder despejar de acá y digo que la presión 1 más la presión 2 más la presión 3, ¿sí? Tomo como que es el volumen, tomo que es de un valor constante y es como que saco un factor común, por eso pongo presión 1 más presión 2 más presión 3 por el volumen, y es igual al número de moles 1 más el número de moles 2 más el número de moles 3 por la constante general de los gases por la temperatura. Y en este caso la presión total por el volumen es igual al número de moles totales por la constante general de los gases por la temperatura. Si yo acá quiero trabajar para la ley de las presiones parciales, cancelo, por ejemplo, acá la constante general de los gases y la temperatura, y me va a quedar la presión y el volumen también se cancela, entonces me queda presión 1 sobre la presión total es igual al número de moles 1 sobre el número de moles totales. Esto es lo mismo que decir fracción molar, entonces la presión 1 por la fracción molar sobre la presión total. Son otras maneras, pero de explicar de dónde se deduce y se puede obtener la fórmula de las presiones parciales. Después teníamos la ley de Amagat, que es de los volúmenes parciales que ustedes también me habían mostrado, ¿sí? Y acá tenemos que el volumen parcial es el volumen que ocuparía un componente gaseoso como si él solo estuviera presente a la misma presión y temperatura que tiene la mezcla. O sea que yo tengo que el volumen 1 es igual al número de moles 1 por el volumen sobre el número de moles totales. Y en este caso, el número de moles 1 sobre el número de moles totales es la fracción molar. O sea que el volumen parcial es igual a la fracción molar por el volumen total. Entonces, la ley de Dalton trabaja con las presiones parciales. En cambio, la ley de Amagat es la de los volúmenes parciales. Bueno, en este caso yo les muestro, este es un gas y cuando pasa por este pequeño orificio, que esto es el vacío, se produce lo llamada efusión. Y tenemos una determinada velocidad que es proporcional, ¿sí? En este caso, a la masa molar por el número de moléculas que tenemos acá. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una determinada velocidad de fusión, o sea, no todos los gases tienen la misma velocidad para pasar por ese orificio pequeño. Entonces, cada gas tiene su velocidad de efusión. Bueno, la ley de Graham se utiliza tanto para la efusión como para la difusión. La velocidad de la difusión de los gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus respectivas densidades o de sus pesos moleculares. Los pesos moleculares es lo que nosotros le llamamos las masas moleculares, porque en esa época lo expresaron como pesos moleculares, porque no se usaba el concepto de masa molecular. Bueno, supongamos acá les muestro, en este caso tengo el hidrógeno y tengo el oxígeno. Entonces ahí se observa cómo se hace la difusión, ¿sí? Cómo se hace la mezcla, ¿sí? Entonces tengo hidrógeno y tengo oxígeno y se produce la difusión, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿sí? La difusión y tenemos la efusión, ¿sí? Entonces, la ley de Graham es la velocidad 1 sobre la velocidad 2
va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa molecular del gas 2, por ejemplo, sobre la masa molecular del gas 1. Entonces, con esto se puede calcular. Por ejemplo, yo puedo conocer la velocidad 1 y quiero conocer la velocidad 2 del segundo gas. Entonces aplico esta fórmula. Pero también puedo aplicarlo con la densidad. Recuerden ustedes que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces se puede trabajar por conversiones, podemos llegar a expresar con respecto a la densidad. ¿Por qué? Porque hay casos que a ustedes les van a dar datos que son densidades y en otros casos les van a dar masas molares o les van a dar, por ejemplo, velocidades para que calculen masas molares. La ley de Graham, la velocidad de fusión de los gases, medida en función del número de moléculas o moles de gas que se escapa en la unidad de tiempo, son inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de sus densidades o inversamente proporcionales al peso molecular o masa molecular. Bueno, acá tienen, les puse algunos datos acá para que vean cómo es el movimiento, cómo son cada una de las leyes, para que ustedes puedan verlos, cómo lo van variando el movimiento de las, en este caso de las moléculas, ¿sí? Entonces acá ven los gráficos de cada una de las leyes, ¿sí? Y las leyes volumétricas. Las leyes volumétricas, en este caso, como el caso, se puede tomar leyes de Gay-Lussac, ¿sí? Algunas, bueno, acá les muestro cómo va modificándose la presión, ¿sí? En este caso tenemos un émbolo y qué va pasando con la presión y cómo se va modificando el volumen. Y acá con la acción del calor también qué es lo que ocurre, ¿sí? Esto es dentro de un recipiente, sí, que el gas está dentro de un recipiente que tiene un émbolo. Y en este caso se observa también que la presión de vapor más la presión del gas, por ejemplo, cómo es el movimiento y cómo va modificándose el volumen, ¿sí? Entonces son, para que ustedes después lo vean, ¿sí? Bueno, aquí está la ley de Avogadro, hay algunos problemas también, y después hay propiedades del estado líquido, que eso lo vamos a ver después. Lo que yo quería ahora es mostrarle un poquito algunos problemas que yo tengo planteados para que ustedes vean del trabajo práctico. A ver, yo voy a salir de aquí. Esto ya después se lo subo a la plataforma, a estas diapositivas, ¿no? Para que las tengan. Con respecto a los problemas que yo les quería mostrar, a ver si puedo abrir acá, antes que se termine el tiempo que les quería mostrar esto. A ver. Bueno, yo les subí esto ya lo tienen ustedes en la plataforma, es un resumen también de las leyes que hemos visto, lo que dice la ley de Dalton, las leyes de los gases, después acá están un resumen de fórmulas también, tienen las leyes que rigen el comportamiento de los gases ideales, que es lo que estuvimos viendo recién, después tenemos acá un resumen también sobre las funciones, ¿sí? Las expresiones, ahí están las constantes general de los gases, esto que ustedes ya me explicaron, ¿sí? Que hicimos un repaso, aquí tienen también como un resumen. Y entonces yo les pongo acá unas actividades. Y estas actividades dicen, cada caso indique la ley correspondiente y escriba las fórmulas químicas y ecuaciones químicas en caso de ser necesario. Y por ejemplo acá el primer punto es que realice un cuadro con las propiedades de los gases, definición de gas, de vapor, estado de un gas, volumen, temperatura, composición, presión y las leyes de los gases y la teoría cinética. Esto sería hacer un cuadro con la información que ustedes tienen y que tenían también del primer cuatrimestre. Eso es teoría, que es como un resumen para que les quede después para poder estudiar. Pero aquí viene la cuestión en el punto número 2,
que hablamos de la presión. A ver, yo voy a volver acá, voy a volver para que, a ver, esto lo voy a poner así, y en este caso les pregunto lo siguiente: ¿en qué unidades, además de la atmósfera, se mide la presión? Pascal y Bien. Hectopascal, ¿no? Ah, sí, esa es una derivada. Torr. ¿Cómo? Torr. Torr, sí, como me dice su compañero también, muy bien. Había otra que usábamos mucho, que se utilizaba el torr, los milímetros de Mercurio. mercurio, muy bien, correcto. Entonces, la atmósfera, los pascales, el psi, el torr, los milímetros de mercurio, son las unidades bastante usadas. Y otro sistema ingenieril que se usa mucho es kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que generalmente eso los usan en los equipos, en los manómetros, que están, por ejemplo, en las industrias. Esas unidades se siguen usando, a pesar de que ya está el sistema internacional, todo especificado, pero se siguen utilizando. Bueno, nosotros, por ejemplo, a ver, voy a ir al estado acá donde teníamos esta expresión. Entonces podemos trabajar aquí y decir que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que también es igual a 760 torr, que viene de Torricelli. Y eso es igual a 101.325 pascal. Bueno, esa sería la conversión de unidades que tendríamos que utilizar nosotros. Pero el pascal, la presión, ¿cuál es la fórmula para sacar presión? ¿A qué es igual la presión? ¿Al cociente de qué y qué? ¿De qué variable? ¿De qué variable? Newton. La fuerza y... A ver, una cosa de la vida cotidiana. Vieron que nosotros acostumbramos, por ejemplo, el caso de que se usan tacos altos, ¿sí? En ese caso, la superficie que abarca la planta y el taco es menor que si yo me pusiera una zapatilla o una bota. Entonces ahí, la fuerza que se ejerce por unidad de superficie va a ser en este caso mayor, en el caso que la superficie sea menor, y a la inversa, si la superficie es mayor, la presión en la fuerza va a ser menor. Entonces ahí estamos hablando del concepto de presión. La presión es digamos, es la relación entre la fuerza y la unidad de superficie o área. Esa sería la fórmula. A veces ustedes lo encuentran con S como superficie o área, como sinónimos lo toman. Bueno, la fuerza, ¿en qué unidades se mide? Newton. Muy bien, Newton. Bien. ¿Y el área o superficie? Ustedes saben que las medidas de longitud serían kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetros, si fuesen unidades así. Después están los micrómetros, los nanómetros, picómetros, femtómetros, atómetros, etcétera, que son unidades más pequeñas. Y más grandes que el kilómetro tenemos miriámetro, terametro, gigametro. Bueno, todas esas unidades que se llaman múltiplos y submúltiplos de las medidas de longitud. Eso es la longitud, pero yo tengo el área o superficie,
nosotros ya tenemos en cuenta el ancho y el largo. Entonces ahí la base, la unidad básica, digamos, es el metro cuadrado. Y de ahí podemos tener decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetro cuadrado, kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado. ¿Sí? Entonces esas son las unidades de superficie o área. Y aclaro, las medidas de área, por ejemplo, el área, la hectárea, son medidas agrarias. Una hectárea equivale a un hectómetro cuadrado y un área a un metro cuadrado. Y después tenemos la centiárea, que equivale a un centímetro cuadrado. Eso lo usan más en los agrimensores, los ingenieros agrónomos. Nosotros acá utilizamos las unidades, ¿no es cierto?, de superficie, que en este caso es el metro cuadrado. Bueno, el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque así está en el sistema internacional. La fuerza y el área en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado. Y ese newton por metro cuadrado es igual al pascal. ¿Sí? Entonces el pascal, la unidad que forma el pascal, es el newton sobre el metro cuadrado. Entonces eso es para que vean de dónde sale, ¿sí?, el pascal. Y después, como ustedes me habían dicho recién, tenemos el hectopascal, que sería un hectopascal son 100 pascales, ¿sí? Acá voy a anotar. Es igual a 100 pascales. Por eso a nosotros cuando nos dan, nos dicen la presión atmosférica, nos dice hectopascal es el valor, ¿no? Hablan de 1120 hectopascales, nos dicen así generalmente cuando nos dan el valor de la presión atmosférica. Bueno, volvamos aquí. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver un problema para que ustedes vean cómo son los problemas estos de las presiones, todo, que tienen que hacer conversión de unidades. ¿Sí? Son sencillos. Les comento que este trabajo práctico lo puse como trabajo práctico número 1 y es un trabajo práctico grupal, es decir, que ustedes lo van a presentar uno por un solo trabajo y van a poner el nombre de los integrantes del grupo. Este va a ser grupal, después ya voy a hacer grupales, individuales, yo les voy a ir avisando cómo van a ser los trabajos, ¿sí? Bueno, este es grupal, así que para que hagan los cuadros, hagan las conversiones, para que puedan ir investigando, porque hay cosas que tienen que investigar también y armar ustedes. A ver, vuelvo a la presentación. A ver dónde estaba aquí. Problemas. Esto es lo que estábamos preparando, volver a la presentación. No, no detengo nada. A ver, aquí estaba. Estado gaseoso. A ver, vuelvo acá. Ahí estamos. Bueno, volvamos entonces a los problemas, así antes de que se nos termine el tiempo, así ya saben qué es lo que van a trabajar. Esto vamos a trabajar y ustedes van a hacer la primera parte, la vamos a ir controlando, ¿no es cierto? Dice, expresar el pascal en las unidades básicas del sistema internacional, que es lo que recién dijimos ahora, que el pascal es igual al newton sobre el metro cuadrado. Dice, ¿a cuántos torr equivale una atmósfera? Recién pusimos ahí que un torr, ¿sí? Una atmósfera, dice, ¿a cuántos torr equivale una atmósfera? Una atmósfera equivale a ¿cuántos torr? 760 torr. Muy bien. ¿Y a cuántos pascal y milímetros de mercurio equivale una atmósfera? Recién lo escribí.
760 milímetros de mercurio ¿sí? y 101.325 pascal. Perfecto, muy bien, correcto. Bueno, bien, entonces eso es lo que hay que trabajar ahí. Y ahora dice expresar una presión de 5 por 10 a la cuarta pascal en atmósferas y torr, y una presión de 28,4 torr en pascal, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo lo plantearíamos? A ver, ¿qué les parece? Como regla de 3 simple o factor de conversión. Exactamente, muy bien. Bueno, veamos el otro problema que les voy indicando, que también hemos visto recién, que hablamos de la fracción molar. Miren, acá yo les pongo un tanque de buceo se carga con una mezcla de 1 por 10 al cubo moles de oxígeno y 4,5 por 10 al cubo moles de helio, determinar la fracción molar de cada uno de ellos en la mezcla. Entonces ahí usamos la fórmula de la fracción molar, que era el número de la fracción molar de A es igual a la fracción molar, al número de moles de A sobre el número total de moles. Y con eso calculan. Después acá les doy las fracciones molares de 3 gases, yo ya les doy las fracciones molares y les pido que determinen la presión parcial. Y dice en torr, atmósferas, milímetros de mercurio y pascal de cada uno de los gases de una muestra promedio de aire tomada al nivel del mar. Al nivel del mar, ¿cuál es la presión atmosférica? ¿760 milímetros de mercurio? Exactamente, exactamente. Entonces de ahí pueden trabajar. Ustedes pueden trabajar con 760 milímetros de mercurio y sacar la presión parcial. Y después a esos valores los pasan a torr, los pasan a atmósferas y a pascal, ¿sí? Entonces en este caso es para que hagan las conversiones. Bueno, el otro problema, ¿sí? Hace referencia, dice, una muestra de neón ocupa 4 litros a una presión de 5 por 10 a la cuarta pascal y a una temperatura de 0 grados Celsius. Determinar el volumen de la muestra en condiciones normales de presión y temperatura, sabiendo que una atmósfera equivale a 101.325 pascal. Entonces, en ese caso, ¿qué ley estarían aplicando ahí? La ley general con número de moles constante. Exactamente, muy bien. Bien, bueno, y así van trabajando. Ustedes estarían con lo que hemos visto hasta ahora, ustedes están en condiciones de, ya les digo, hasta dónde pueden trabajar tranquilamente. Ustedes podrían trabajar tranquilamente hasta el problema 12, con lo que vimos hoy. Hasta el problema 12, por el grupo, ustedes podrían trabajar. La idea es que ustedes traten de hacerlo desde el trabajo y así lo controlamos, ¿no es cierto? Por el día miércoles, cuando ustedes tengan, y si ahí se presenta alguna duda de los ejercicios, todo, vamos haciendo la presentación. Vieron que ustedes la clase anterior, ayer, me presentaban por pantalla lo que habían resuelto de los ejercicios. Bueno, eso me gustaría para que controlemos un poco algunos de los puntos en que tengan mayor dificultad antes de hacer la presentación del trabajo práctico. ¿Qué les parece esa metodología? Sí, profe. Bueno, entonces esa sería la idea. Bueno,
Muy bien. De ahí de los problemas, a ver, yo se los voy a volver a mostrar y ustedes me dicen si ahí en el problema, en la presentación, hay algún problema en particular que ustedes quieran que resolvamos o veamos ahora. Se los vuelvo a mostrar. Profe, yo tengo una duda en el 10. Me dan un dato y me ¿Sí? dice que, va, la consigna dice cuántas moléculas de oxígeno hay en un litro de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Lo que tengo que usar es la ecuación general y saco los números de mole y de ahí saco las moléculas. A ver, ahí lo vuelvo a poner, vuelvo a hacer la presentación de eso para que poderlo leer y ya te digo, ahí está. Vuelvo ahí. El problema número 10 me habías dicho, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de oxígeno? Sí. Dice, ¿cuántas moléculas de oxígeno hay en un litro de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? Nosotros acá tenemos que 22,4 litros de oxígeno sería el volumen del oxígeno en condiciones normales. Y uno sabe que en 22,4 litros tenemos 6,022 por 10 a la 23 partículas elementales, que en este caso serían moléculas de oxígeno. Y en un litro vas a tener X. Ah, sí, profe. Gracias. De nada. A ver, fíjense en otro, a ver, yo se lo subo y ustedes me dicen a ver si tienen alguna duda en alguno de los problemas. Ahí les pongo y me dicen. Profe, ¿Sí? ahí cuando en el punto 10, cuando dice en un litro de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura, ¿eso lo tengo que hacer con la ley de los gases o lo hacemos con ese No, 22,4? no, con 22,4 litros nada más lo podés trabajar así. Ese lo podés hacer directo, ¿sí? Y sin, lo que podríamos hacer es probar también de la otra manera para ver si de las dos maneras sale el mismo resultado. Si fuera de esa forma, tendrías que poner, ¿no es cierto?, la presión sería una atmósfera. El volumen, ¿Un litro? uh-huh. Sí, en este caso, y después tenés que ver, o sea, vos tenés que el volumen original, digamos, es 22,4 y después tenés el otro volumen que sería el del litro, ¿no es cierto? Bueno, ahí podés utilizar, tendríamos que ver con la constante general de los gases, podés usar esa también para verificar, pero el número, cuántas moléculas de oxígeno, vos ahí vas a tener número de moles, ¿no es cierto? Y vos sabés que el número de moles para esto es la masa sobre la masa molecular, o si te da los moles, vos podés obtener y sabés que directamente 6,022 por 10 a la 23 es lo mismo que un mol, ¿no es cierto? Para poderlo trabajar. Habría que plantearlo, pero yo lo pensé en este caso para que lo hagan
directamente por medio de una regla de 3 nada más. Pero se lo puede plantear de la otra manera, a ver si nos sale igual. Está bien, gracias. Nada. Profe, viene para calcular la densidad. En el 11. ¿Es el 11? Sí, profe. La densidad del oxígeno a condiciones normales de presión y temperatura es 43 gramos por litro. Calcular la densidad del oxígeno a 400 torr y a 30 grados Celsius. Bueno, en ese caso, vos tenés que... Acá te estarían cambiando, ¿no es cierto?, las condiciones. Entonces vos estás trabajando acá una atmósfera, ¿sí? Y estás trabajando con, a ver, lo planteemos. A ver, vamos a poner acá. Entonces tenemos que la densidad del oxígeno, ¿sí?, en condiciones normales de presión y temperatura es igual a, era 43, ¿no? 43 gramos por litro, ¿así era? ¿O Sí, 4 profe. 43 gramos por litro. ¿Y me podrías decir el otro dato que tenemos para poder escribir acá, por favor? A 400 torr y 30 grados centígrados. Entonces tenemos que calcular la densidad a 400 torr. ¿Y cuánto era la temperatura, por favor? 30 grados centígrados. Bueno. Entonces tenemos densidades diferentes, o sea, yo tengo que calcular la densidad nueva. Y bueno, nosotros acá tenemos, a ver, vamos a hacer la deducción. Nosotros tendríamos que la presión, ¿sí?, por el volumen es igual al número de moles por la constante general de los gases por la temperatura. Bueno, si yo, por ejemplo, la densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Vamos a ir escribiendo para hacer la deducción de la fórmula. Entonces la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, sabemos también que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Ese es otro dato. Número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Bueno, bien. Entonces, si yo tuviera que poner acá este valor de aquí, si yo despejara, yo lo que quiero obtener es la expresión de la densidad, que esta ecuación, ¿no es cierto?, tenga en su estructura la densidad. Es la masa sobre volumen. Esta masa, a ver, si yo trabajo acá en el número de moles, la masa va a ser... Ahí se despejaría el volumen, no la masa. La masa, entonces pondríamos masa es igual a la densidad por el volumen, por volumen. Bien. Y ahora eso lo tendríamos que reemplazar acá dentro de esta fórmula del número de moles.
Entonces tendríamos que poner número de moles igual a la densidad por el volumen dividido la masa molar. Entonces esto lo tendríamos que reemplazar acá en esta fórmula, a ver cómo nos queda. A ver, volvemos a poner acá. Entonces tenemos la presión por el volumen es igual a la densidad por volumen sobre la masa molar por, bueno, la constante, que ahí lo dejamos tal cual, ya voy a volver a poner, la constante general de los gases por la temperatura. Entonces, en este caso, el volumen con el volumen se cancelaría, ¿no es cierto? Porque, bueno, están los dos, están multiplicando en términos distintos, si no, tendría que pasar dividiendo hacia acá y se cancelaría. Entonces me quedaría que la presión es igual a la densidad, ¿sí? Sobre la masa molar por la constante por la temperatura. Bueno. Bien, pero ¿sí? Yo acá tengo un dato de una densidad 1 en condiciones normales y después tengo una densidad 2 que tendría que averiguar. Entonces, tendríamos que de acá hacer la deducción para poder colocar los valores. Acá yo tengo la presión para este valor que tengo acá. Tendría que, ya tendríamos la densidad, sería esto para el valor inicial, ¿no? Tendríamos esta presión, tendríamos la densidad, la masa molar la sacamos del oxígeno, la constante general de los gases la tenemos, y la temperatura también. Y después esto sería igual, tendríamos que sacar igual esto a una densidad número 2, ¿sí? Que tendríamos que ver de expresarla para poder hacer los cálculos. A ver, aquí tendríamos que, esto es 43, ya tendríamos este valor, porque acá si nosotros cambiamos estas condiciones, los 400 torr los tenemos que pasar, en este caso los tendríamos que pasar a atmósferas, a los 30 grados Celsius los tenemos que pasar a temperatura en Kelvin. A ver, veamos esto. Yo lo estoy haciendo de una manera, se puede hacer de distintas formas, ¿no? Pero nosotros sabemos que en este caso los 760 torr equivalen, ¿sí? Sería, bueno, entonces pondría 400 torr por una atmósfera dividido 760 torr. Y ahí obtendríamos el valor en atmósferas. El valor en atmósferas. Y el otro caso, tendríamos que poner acá la temperatura. Entonces la temperatura va a ser igual a 30 grados Celsius más 273. Y eso nos va a dar 303. ¿Sí? 3 y 7, bien, 303 Kelvin. A ver, voy a poner el igual acá para no olvidarme. Y acá ponemos Kelvin. Bueno, eso sería cuando pasamos esos datos. Bueno, ahora con estos datos yo podría tener, porque acá podríamos relacionar, acá tenemos presiones distintas. A ver, esto es 43 gramos por litro. Y si a mí me están dando las nuevas condiciones, a ver, voy a ir reemplazando. Entonces yo tengo que la presión
Si yo acá tengo que despejar la densidad primero, entonces la densidad, todo esto está dividiendo la masa molar, o sea, pasaría acá multiplicando, y la constante general pasa dividiendo igual que la temperatura. A ver, voy a poner ahí los valores. Tengo la presión por la masa molar dividido la constante general de los gases por la temperatura, y eso sería igual a la densidad. Bueno. Entonces, si la presión nueva, la voy a editar, entonces acá tendríamos entonces, voy a poner un punto y coma, entonces tendríamos que la presión nueva, tendríamos que sacar de dividir los 400 dividido 760. A ver, ya lo saco el valor. 400 dividido 760, 0,526 sería esa presión, 0,526 atmósferas, ¿sí? Por la masa molecular, que en este caso es 32 gramos por mol. ¿Dónde estamos acá? Gramos por mol. ¿Sí? Dividido, lo voy a agrandar un poquito, dividido la constante, que es 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin por la temperatura, que es 303 Kelvin. Y eso me tiene que, en este caso, eso es igual a la densidad. Y entonces ahí tendríamos que hacer el cálculo, a ver cuánto me sale. No me fijo. Eso por... A ver, estoy acá. 0,526 por 32. ¿Sí? Igual dividido... paréntesis, voy a poner acá, 0,082 por 303, cierro paréntesis, igual. 0,677 sería la densidad. Entonces acá voy a poner el valor final. 0,677. ¿Sí? En este caso las atmósferas se cancelan, atmósfera se cancela, mol con mol se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela, y en este caso tenemos que me queden gramos por el litro. A ver, voy a poner igual, aquí voy a poner densidad igual a gramos por litro. Bueno, esa sería la forma en que se lo puede trabajar al problema a ese que es el número 11. No hay que hacer la deducción para poder trabajar. Bueno. Bien. Entonces, quedaríamos entonces para el otro miércoles. Vamos a hacer la primera parte, ¿no es cierto?, de los problemas. Ustedes van resolviendo y hacemos presentación de pantalla y vemos los problemas que se ha tenido más dificultad, se hacen las consultas antes de presentar el trabajo. Y lo que vamos a hacer la otra clase, además de estos tipos de problemas, ya con los datos que tenemos, vamos a ver un poco más de la
de las diapositivas, viendo el estado líquido, y después les voy a dar ejercicios referidos a la ley de los volúmenes parciales, que es la ley de Amagat también, y vamos a ver los problemas estos que nos faltarían ver de la efusión, difusión, que son del 12 hacia abajo, esos vamos a trabajar la otra clase. Así que yo hasta el problema 12 incluido lo pueden resolver, ¿sí? Porque la mayoría son cálculos de conversiones más que nada. Así que si, como es grupal, se pueden distribuir las tareas y después puede cada grupo hacer la presentación. Y después hacen la presentación del trabajo grupal por la plataforma. Bueno, a ver, voy a dejar de hacer la presentación. Así ya volvemos acá. Bueno, alumnos, esa es la idea, ¿no? De que trabajemos antes de que salgan todos, pues ya había sacado un poco la foto, saco la última foto de la asistencia. Pues les cuento que este tema que nosotros estamos viendo, lo vamos a ocupar bastante para todo lo que es, después para las leyes de la termodinámica, lo vamos a trabajar también para la parte de soluciones con gases, va a estar presente también en el tema de equilibrio, después se ve algo en cinética química también, entonces es un tema que después tiene su aplicación. Entonces, por eso algunas tips, digamos, que vamos a ir, o datos más importantes le vamos a ir haciendo, vamos a tener en consideración. Ustedes después se pueden hacer así como tarjetas, en donde estén cosas que nosotros recalquemos más en cada uno de los temas, que eso les va a servir para preparar las otras unidades, porque todo en esta parte de Fundamentos de Química General 2 se relaciona a lo que se ha visto de Fundamentos 1, más todo esto que es de los gases, que, bueno, tenemos que hacer práctica ahora, pero se relaciona con la parte de teoría. Así que, bueno, ya los dejo entonces, porque ya nos hemos pasado un poquito antes que se le acaben los datos, así que les agradezco por su participación en clase, y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles que viene, y ya les voy a mandar el enlace, se los voy a subir para que lo tengan. Y bueno, una cosa que les comento es el día jueves 2 de septiembre, el 1 sí vamos a tener clase normal, el 2 no, porque estoy de jurado, tengo que tomar concurso, así que ese día no vamos a tener la clase por Meet. Entonces el día miércoles sí, lo que sí vamos a tener el jueves, yo les voy a enviar el material, ustedes van a tener tiempo para trabajar y ir subiendo el trabajo práctico. Yo les aviso con tiempo para que sepan, que hoy me han avisado, entonces bueno, les aviso que va a ser así. La materia tendríamos que saber, de tanto usar las fórmulas estas de la presión por volumen, número de moles por L por T, se las van a aprender porque las van a usar mucho. Y por ejemplo, las leyes de la termodinámica, sí, la expresión fundamental la tienen que saber. Hay ciertas fórmulas que las van a tener que saber, y porque de ahí, sabiendo una fórmula, pueden deducir las demás. No es que se tienen que estudiar de memoria todas las fórmulas, si no, no terminan más, sino que tienen que estudiar una y de ahí saber deducir. Es lo mismo que se hace en física, se estudia una y se deduce las otras, se va despejando. Si no, tendrían que estudiar más de 100.000 fórmulas y es mucho. Así que no, cuando la utilizan, después aplican los problemas, o cuando estudian la teoría, así como hicieron con la teoría anterior, que exponían, explicaban, eso es lo que se hace generalmente. Y después las deducciones matemáticas de muchas fórmulas las hacen más que nada en físico-química, que ahí se especializan en las deducciones matemáticas. Ahí van a tener que trabajar
con muchas cosas, porque ya van a saber ustedes límites, derivadas, ecuaciones diferenciales, que ahí se aplican. Nosotros acá utilizamos una parte de la matemática, pero no es tan complejo, ¿no? Lo de ahora. Va a ser más complejo cuando trabajen estos temas en físico-química, que ahí tienen que aplicar otras partes de matemática. Bien, bueno, los dejo entonces que vayan a hacer sus otras actividades. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana, hasta el día miércoles, que les vaya bien. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. También, chicos.